Un enfermero cuya historia está marcada por una serie de crímenes que conmocionaron a Estados Unidos. Durante años trabajó en hospitales en Nueva Jersey y Pensilvania, donde, sin levantar sospechas, se convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Su modus operandi, el cual implicaba administrar dosis letales de medicamentos a los pacientes, pasó desapercibido hasta que finalmente se descubrió la magnitud de sus actos. En este video exploraremos la vida de Charles Cullen, cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo y el impacto que tuvo su caso en la atención médica y la seguridad de los pacientes. Si te gusta el misterio, el terror, los crímenes y asesinos en serie, estás en el canal correcto. Te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes videos. Dale like si te atreves a enfrentar lo desconocido y déjame tu comentario acerca de tus teorías o historias sobre el video. Tu participación me ayuda a traer más contenido aterrador y emocionante. Así que ajusta tus audífonos, apaga las luces y prepárate para un viaje que te hará pensar 2 veces antes de cerrar los ojos esta noche. Charles intentó suicidarse más de 20 veces después de que sus padres murieran. Se convirtió en enfermero. Alguien que no quería vivir pasó a encargarse de la vida de otros. Desde 1988 hasta 2003, inyectó dosis letales de drogas a más de 400 pacientes. Trabajó en decenas de hospitales sin que nadie averiguara sus antecedentes, hasta que Amy consiguió que su compañero confesara: "No pude parar". Educado, correcto, puntual y dispuesto a trabajar duro, todo esto describiría a Charles Cullen, al cual le resultó muy fácil conseguir empleo cuando se graduó en enfermería. Pronto se asomó al espanto del sufrimiento y descubrió que no soportaba ver a los pacientes en terapia intensiva. Lo peor era cuando se disparaba el código azul de emergencia, que significaba que estaban sufriendo un paro cardíaco o respiratorio. La situación le resultaba intolerable y sentía que en esas salas las personas eran deshumanizadas. De voz suave, ojos grises y aspecto tristón e inofensivo, Charles parecía una persona empática ante esas terribles circunstancias. Tanto que se le ocurrió una terapia más radical para terminar con los padecimientos ajenos, administrarles la muerte. Y así lo hizo durante 16 largos años, entre 1988 y 2003. El tierno enfermero, bajo la ceguera de sus compañeros y el nulo control de las autoridades, aplicó su método final e inyectó dosis letales de drogas a unos 400 pacientes, muchos de los cuales estaban en franca recuperación de sus dolencias. Cullen saltó de hospital en hospital, pasó por 9 instituciones sin que aquellos que lo contrataban tuvieran el más mínimo cuidado de revisar su ficha para ver a quién estaban introduciendo en las unidades críticas de salud. Una y otra vez, los vulnerables pacientes quedaron a su alcance. Nacido el 22 de febrero de 1960, Charles fue el menor de 8 hermanos. Vivían en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde tuvo una infancia que él mismo calificó como miserable. Su padre conducía un ómnibus de transporte escolar y su madre, Florence, estaba dedicada a atender a su prolífica familia. Su padre murió con 56 años, la familia quedó al garete y Charles comenzó a hundirse. En casa era maltratado por los novios de sus hermanas mayores y en el colegio sufría bullying por parte de sus compañeros. La primaria fue un infierno para él. Eso habría hecho que a los 9 años tuviera
el primero de sus 20 intentos fracasados de suicidio. Tomó unas sustancias químicas. Cuando estaba en el último año del secundario, su madre falleció en un accidente de auto donde manejaba su hermana. Quedó devastado y encima tuvo que luchar para que el hospital le entregara el cadáver de su madre. Todo esto para poder enterrarlo. Luego de esta experiencia traumática dejó el colegio en 1978 y se alistó en la Armada norteamericana. Fue asignado a las tripulaciones de submarinos que cargaban misiles. Para llegar a esto, primero sorteó con éxito el entrenamiento y los exámenes psicológicos. Luego terminó por unirse al equipo con quienes pasaría meses sumergido. Pero con el paso de los meses, su inestabilidad mental afloró. Eran detalles notorios. El colmo fue cuando luego de un año de servicio, un oficial lo encontró sentado en la sala de control de los misiles con una máscara quirúrgica, guantes de látex y un delantal médico. Tomaron la decisión de transferirlo a otro puesto de trabajo y recaló en una nave de carga. La mente de Charles siguió dando de qué hablar. Luego de varios intentos de suicidio, en marzo de 1984 fue dado de baja por sus problemas psicóticos. Charles se anotó entonces en la escuela de enfermería en Nueva Jersey, donde sería enfermero. Alguien que no quería vivir iba a ocuparse de la vida de otros. Se graduó en 1986 y un año después consiguió su primer empleo en la unidad de quemados del centro médico en Nueva Jersey. El monstruo se estaba gestando, pero nadie tuvo demasiada agudeza visual para notarlo. Poco después de empezar a trabajar, Charles Cullen conoció a Adrienne. Se pusieron de novios y enseguida se casaron. La primera de sus 2 hijas, Shauna, nació antes de que la pareja cumpliera un año de relación. Su pareja no demoró en ver cosas de Charles que no le gustaban. Se comportaba de manera cruel con las mascotas familiares y eso le perturbaba. El enfermero amable y cumplidor, el excelente padre de familia, el buen esposo, resultaba una buena fachada. Durante muchísimos años nadie lo supo, pero fue en ese momento que Charles comenzó su carrera asesina. Su primer crimen está registrado que ocurrió el 11 de junio de 1988. Ese día Charles le dio una dosis de tal a un paciente, el juez John Yengo, de 72 años de edad, quien había sido ingresado por una reacción alérgica. Así siguió con otro paciente que tenía VIH. Le administró una sobredosis de insulina. Las muertes inexplicables aumentaban. Charles había terminado ya con la vida de unas 11 personas hasta ese entonces. Cuando en enero de 1992 se inició una investigación formal en el centro médico, Charles eligió dejar el trabajo para evitar ser investigado y todo quedó en la nada. Un mes después, comenzó a trabajar en el hospital Warren en Phillipsburg. Las nuevas víctimas no tardaron en aparecer. Las 3 primeras fueron mujeres ancianas en las que les aplicó una sobredosis de droga para el corazón. Una de ellas, una paciente oncológica de 91 años, llegó a decir antes de morir que había visto a un enfermero furtivo inyectarle algo mientras ella estaba medio dormida, y aseguró que no era su enfermero previamente asignado. Lamentablemente, en ese primer momento, ni sus familiares ni el resto del plantel médico le creyeron. Pensaron que su edad le estaba jugando una mala pasada. Murió al día siguiente. El hospital Warren resolvió someter a varios enfermeros, entre ellos a Charles Cullen, a un detector de mentiras. Charles, inmutable, sorteó el test con éxito. Se sentía un héroe en su trabajo, donde depositaba gran parte de sus tendencias narcisistas. Un año después, su mujer fue a la justicia para solicitar el divorcio.
Alegó que Charles ejercía violencia doméstica, dijo que era alcohólico y que sometía a los animales metiéndolos en bolsas y en botes de basura. También relató algo estremecedor. Charles solía tirar líquido de encendedor en las bebidas de otras personas. De hecho, de esa manera, habría querido envenenar al hermano de su esposa, Adrienne. Pero la información que vomitó su mujer quedó abandonada en un legajo policial. Se divorciaron. Charles se mudó a un pequeño departamento en el sótano de un edificio en Phillipsburg y ellos quedaron con una custodia compartida de sus hijas. A principios del año 1993, Charles Cullen hizo algo extraño. Entró en la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían. Se fue sin despertarlos, pero luego comenzó a acosarla por teléfono y a dejarle decenas de mensajes. La mujer lo denunció. Charles reconoció todo y fue arrestado. Por esto le dieron 1 año de cárcel, pero en libertad bajo palabra. Un día después de esa sentencia, intentó otra vez quitarse la vida. Diagnosticado con depresión, fue enviado a un psiquiátrico durante 2 meses. Ese mismo año trató 2 veces más de suicidarse. Tan hábil para lograr la muerte con los demás, resultaba inútil con su propio deseo. Quizá fuera que no quería morir realmente. Por lo ocurrido, tuvo que dejar el hospital Warren, pero consiguió otro empleo en el centro médico Hunter, en el área de terapia intensiva y unidad coronaria. En los primeros 24 meses, según sus declaraciones posteriores, no habría cometido ningún homicidio, pero lo cierto es que los registros médicos de esa época, para cuando él confesó y fue arrestado, ya habían sido destruidos. ¿Es cierto que su afán por asesinar se había detenido? No lo sabremos, y nunca nadie lo sabrá con certeza. En 1996, Charles retomó su perversa carrera. En los primeros 9 meses terminó con la vida de 5 pacientes, suministrando sobredosis de digoxina, una droga que se utiliza para la insuficiencia cardíaca y otros trastornos del corazón. Para 1997, trabajó por unos 2 meses en el Memorial Hospital, de donde fue despedido por su mal desempeño. Al quedarse sin trabajo, dejó de pasarle dinero a su ex y se deprimió lo suficiente como para ser ingresado en el hospital Warren. El tratamiento no dio resultados porque cuando volvió a su apartamento, los vecinos se alarmaron con su conducta. Charles Cullen corría a gatos por la calle en medio de la noche, gritaba incoherencias y hablaba solo. Increíble pero real, en 1998 volvió a conseguir empleo. Fue contratado por el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty, en Pensilvania. Tenía que cuidar de pacientes críticos que estaban con respiración asistida. En mayo de ese año, Cullen se declaró en bancarrota. Tenía deudas imposibles de pagar por más de $67,000. En octubre fue despedido de Liberty porque lo vieron entrar a una habitación con jeringas en sus manos. No pudo inyectarle la droga y el paciente terminó con el brazo roto. Se había salvado. En el legajo de Charles se acumulaban hechos que deberían haber suscitado la atención de sus jefes, pero nadie unía lo que se iba descubriendo y los antecedentes anteriores. En noviembre fue contratado por el hospital Easton en Pensilvania, donde el 30 de diciembre asesinó con drogas a un hombre internado. La autopsia reveló altos niveles de digoxina en sangre, pero no pudo probarse que fuera él quien le había suministrado esta dosis. De todas formas, debió dejar el lugar. Eso no era un problema. La falta de enfermeros en hospitales le hacía demasiado fácil la búsqueda de empleo y el sistema no estaba preparado para detectar sus antecedentes o sus problemas mentales. Además de que las instituciones no querían cargar con la mala fama, así que, ante los problemas que aparecían, la solución más fácil era librarse de quien los ocasionaba para seguir adelante. Charles tenía piedra libre.
consiguió un nuevo trabajo en la unidad de quemados del hospital Bailey, donde habría asesinado a un paciente e intentado matar a otro. Poco después, en abril de 1999, renunció para trasladarse al hospital San Lucas. Aquí, durante los siguientes 3 años, asesinó a 5 personas internadas e intentó hacer lo mismo con 2 más. En enero del 2000, Charles trató de matarse con monóxido de carbono, pero terminó generando tanto humo que alertó a sus vecinos, quienes lo salvaron. Otra vez, el asesino de esta distopía habría sido rescatado. Lo internaron en una unidad psiquiátrica por un día. Fue dado de alta y continuó asesinando. Un día de esos, un compañero de trabajo encontró en un bote de basura unos viales con drogas. Le pareció extraño y lo reportó. Se consideró que Charles habría sido el responsable en junio de 2002. También en este año, Charles llegó a un acuerdo con las autoridades del centro. Él renunciaba y ellos le recomendarían para otro sitio. Charles Cullen tenía la suerte de que nadie escarbaba en su pasado. Los puntos oscuros seguían ahí, uno al lado del otro, sin que nadie los vinculara. En septiembre del 2002, entró a trabajar en cuidados intensivos en el centro médico Somerset. Estaba otra vez severamente deprimido. En este lugar atacó 8 veces. Su novena víctima, Philip Gregor, sobrevivió, pero la cantidad de casos de sobredosis fue detectada por el sistema de salud, que a su vez llamó a las autoridades del hospital, pero nada se hizo en forma inmediata. El hospital optó por hacerse de la vista gorda. Unos 5 pacientes más perdieron la vida en sus manos con drogas como digoxina, insulina y epinefrina. La locura y la maldad escalaban cuando un nuevo caso de sobredosis hizo que el hospital fuera penalizado y que finalmente dejara la desidia y empezara a tomarse las cosas en serio. Apenas los investigadores rascaron la superficie, el pasado nefasto de Charles Cullen salió a flote. Al mismo tiempo, el centro médico Somerset soltó en brasa ardiente y el 31 de octubre de 2003 despidió a Charles Cullen por una tontería, haber mentido en su ficha de trabajo. En este punto estaban cuando los detectives Dan y Timothy, que ya estaban sobre sus pasos, decidieron pedirle ayuda a una compañera y amiga de trabajo de Charles, Amy. La enfermera les dijo estar convencida de que él era un excelente enfermero, pero los detectives tenían algo para mostrarle, una página impresa con todas las drogas que había solicitado y retirado. Esta quedó estupefacta. Apenas lo vi, me di cuenta que él estaba asesinando gente. Quedé devastada, había tantos retiros de medicaciones letales. Me sentí traicionada por mi propia intuición. Nunca lo vi. Reveló esto a un programa. Y así fue como Amy se dispuso a ayudar a la policía y se convirtió en la verdadera heroína de esta historia. A pedido de ellos, semanas pasó grabando sus conversaciones telefónicas con Charles y analizando el historial de fichas de los pacientes fallecidos. Descubrió algo importantísimo. Charles Cullen entraba a registros de personas que no estaban a cargo suyo y retiraba drogas que no estaban indicadas. Tomó la ficha médica del reverendo Florian, quien habría muerto inesperadamente mientras se recuperaba de una neumonía. Según su ficha, había tenido un paro cardíaco a las 9:32 de la mañana del 28 de junio y había muerto 45 minutos después. El reverendo no había sido paciente de Charles Cullen, pero el sistema delató que él habría entrado a su ficha 2 veces. Eso había sido solo 3 horas antes de que su corazón se detuviera. La autopsia demostró que tenía altísimos niveles de digoxina. Así fue como Amy vio lo que nadie había querido ver. Los registros estudiados demostraron que las entradas de Charles a las fichas de los pacientes habían llegado a ser más de 100 en una noche. Estaba claro que los estaba estudiando.
concertó un encuentro con Charles en un restaurante. Ella fue preparada por la policía con un grabador en su cuerpo. Le dijo: yo sé que eres culpable, sé lo que hiciste y estoy aquí. ¿Te llevo yo a la policía? Según Amy, en ese instante, a él le cambió la cara. Él fue arrestado, pero las pruebas no eran contundentes. Los detectives necesitaban una confesión. De nuevo le pidieron ayuda a Amy. Tenía que conseguir que él confesara. Ella lo recuerda todavía. Todavía me siento mal porque lo manipulé. Le dije que los investigadores me estaban investigando a mí también. Me acuerdo que le pregunté: ¿quién fue tu primera víctima? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Y empezó a hablar. Dijo que habría sido hace mucho tiempo atrás. Ahora sí lo tenían. El 14 de diciembre de 2003, Charles Cullen fue detenido y acusado por un asesinato y por un intento de homicidio. Era solo la punta del iceberg. En un interrogatorio que duró 7 horas, admitió a los detectives Dan y Timothy haber asesinado al reverendo Florian y de haberlo intentado con otro paciente. Ellos le preguntaron desconcertados: ¿quién eres tú? Él respondió: un hombre, una persona en quien confían y que causó muchas muertes. Me odio por eso, porque no creo tener el derecho de quitarles la vida, pero no pude parar. En abril de 2004, Cullen se declaró culpable en Nueva Jersey de 13 homicidios y 2 intentos de asesinato. Aceptó cooperar para evitar la pena de muerte por sus crímenes. En Pensilvania se declaró culpable del asesinato de otros 9 pacientes y 3 intentos fallidos. Los homicidios seguían sumándose, la lista era enorme y confusa. No todos los casos en los que podría haber estado su mano funesta se podían probar. Su víctima más joven había sido un joven de 21 años, llamado Michael. Murió cuando el enfermero le administró una superdosis en lugar de usar calmantes y estimulantes comunes, a los cuales su acceso estaba estrictamente regulado por los hospitales debido a su valor en las calles como droga. Charles Cullen escogió otras sustancias como la digoxina o insulina que tenían poco uso fuera de un hospital. El pedido de estas drogas llamaría menos la atención. Había sido inteligente y hábil durante demasiado tiempo. El 2 de marzo de 2006, Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey. Por las dudas, la policía le habría puesto al acusado un chaleco antibalas. Los familiares de las víctimas le gritaron monstruo y basura en la cara. Muchos de ellos dijeron sufrir secuelas por lo ocurrido y que nunca más habrían podido sentirse seguros al asistir a un hospital. El 10 de marzo de 2006, Cullen estaba en la corte para escuchar la sentencia en otro juicio ante el juez William. Cullen lo enfrentó y le dijo que debía renunciar al caso porque había hecho comentarios poco éticos a la prensa. El juez le denegó la petición y Cullen estalló repitiendo sin parar la frase: su señoría tiene que retirarse, su señoría tiene que retirarse. Los oficiales que custodiaban al acusado debieron amordazarlo para poder continuar con el proceso. En esta audiencia, el juez lo condenó a otras 6 cadenas perpetuas. Después del caso Cullen, las autoridades de salud de 37 estados de los Estados Unidos adoptaron nuevas legislaciones para intentar mejorar el control sobre los trabajadores de la salud. En los juicios pudo probarse la intervención de Charles Cullen solamente en 29 muertes, pero hay sospechas firmes sobre otras 16. Sin embargo, en distintas entrevistas con la policía, psiquiatras y periodistas, Charles dejó entrever que podría haber asesinado a muchísimas personas más, pero sostuvo que simplemente no recordaba sus nombres. Los cálculos más pesimistas hacen estimar que podría haber sido responsable de unas 400 muertes. De ser cierto, sería el asesino en serie más prolífico de la historia. Y así fue como con 17 cadenas perpetuas, Charles Cullen no volverá a vivir jamás en libertad. Los pacientes agradecidos porque el mismísimo Charles reconoció que, de no haber sido encarcelado, jamás se hubiera detenido.
Esto ha sido todo por el video de esta noche. Déjame tu comentario sobre el video y si ya conocías a este enfermero. Déjame tu like y suscríbete a mi canal